Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy súper. Bienvenido a un nuevo video, nuevo contenido. Bueno, en esta ocasión les traigo este análisis, esta información, esta explicación sobre este fenómeno histórico que abarcó a la humanidad en un contexto muy duro, geopolítico, político, social, económico inclusive. Cuando hablo de esto, hablo de crímenes de lesa humanidad, genocidio, grandes violaciones a derechos humanos, coacción y limitaciones de libertades individuales. Muchas veces cuando escuchamos esta palabra nos acordamos del Tercer Reich, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el antisemita, con la Alemania nazi de Adolf Hitler. Pero yo ahora voy a hablar algo mucho más grave, mucho más macro, con mayor magnitud, mucho más doloroso inclusive, que tuvo mucha repercusión, hubo mucha gente, generaciones que sufrieron mucha represión y que muchas veces ha sido oculto por la izquierda mundial, por una cuestión de cuidar su imagen, su reputación, para salvar la ideología que tienen. Que cuando hablamos de democracia y libertades, el discurso se les cae muchas veces. Hablo del Gulag. ¿Qué es el Gulag? Son los campos de exterminio y de trabajo forzado que tenía la Unión Soviética. La época de Stalin, inclusive periodo post-Stalin. Luego que Stalin haya muerto en 1953, siguieron algunos campos, sin embargo bajaron, pero seguían el trabajo forzado. Hablo donde para la Unión Soviética toda gente que era su enemigo prácticamente se les tomaba como prisioneros sin consentimiento y tenían que trabajar para la Unión Soviética en ese momento. Hablo de aristócratas, familias, religiosos, mujeres, niños, hombres, inclusive gente obrera, campesinos. Hablo de exterminio, de maltrato, de trabajo, más que sobreexplotación, hiper mega explotación, 15 horas, sin poca comida. ¿Para qué? Para fabricar armamento, industria para explotar los recursos, todos los trenes, los aviones. Es poco conocido, es poco divulgado, se sabe muy poco de este movimiento, que era percibido, movimiento, una forma de encarcelar, que era percibido por la KGB y la policía uniformada de la Unión Soviética. Bueno, este es un video donde van a ver con más al detalle y más profundizado todo lo que fue este horroroso y oscuro, y que muy poco se conoce, y que esta sí que es la verdadera historia secreta de la Gulag. Vamos, y espero que les guste y se informen viendo lo que es esto. Desde las islas del Mar Blanco hasta las orillas del Mar Negro, desde el Círculo Polar Ártico hasta las planicies de Asia Central, desde Murmansk y Vorkuta hasta Kazajstán, desde el centro de Moscú hasta los suburbios de Leningrado, a lo largo y ancho de la Unión Soviética. La amplia red de campos de trabajo que en su día estuvieron desperdigados al bloque comunista. Y literalmente, Gulag es el acrónimo de la Dirección General de los Campos de Concentración. Más adelante se adaptó netamente a la dirección y se adaptó y fue más allá y abarcó también el propio sistema soviético de trabajo, donde los esclavos en todas sus formas y variedades hacían estos trabajos de castigos de trabajo, y también muchas veces para los delincuentes comunes y para presos políticos, mujeres, niños, aristocracia, campesinos, religiosos, como te lo dije anteriormente. De hecho, aún con más amplitud, el Gulag ha acabado por designar el propio sistema represivo soviético, que en su conjunto de procedimientos que los mismos prisioneros solían llamar la trituradora de carne,
testimonios recogidos de gente que sobrevivió, arrestos, interrogatorios, extorsiones, el traslado en vagones de ganado sin calefacción en pésimas condiciones, el trabajo forzado, sobreexplotado, la destrucción de las familias, los años pasados en el destierro, las muertes prematuras e innecesarias, asesinatos, tortura, un sinfín de atrocidades. Pero bueno, el Gulag tiene antecedente en la Rusia zarista, en las brigadas de los trabajadores forzados que operaban en Siberia, casi inmediatamente después de concluida, luego de este periodo del zarista, la Revolución Rusa, donde se adoptó la revolución también bolchevique, ¿no? Adoptó una forma más moderna y conocida del Gulag, convirtiéndose en una parte integral del sistema soviético, que era muy necesaria. Era primordial dentro de todo el sistema soviético comunista. El terror masivo contra los opositores reales y presuntos fue la parte integral de la revolución desde el comienzo. De hecho, en el verano del 1918, Lenin, que era el líder de la revolución, él mismo exigió que los elementos inseguros, entre comillas, fueran confinados en campos de concentración en las afueras de las principales ciudades. Aristócratas, comerciantes y otras personas definidas como enemigos, como también les dije anteriormente. Potenciales que también fueron encarcelados. Ya hacia el año 1921 ya había 84 campos en 43 provincias, la mayoría concebidos entre comillas para rehabilitar estos primeros enemigos del pueblo. Hacia fines de la década del 20, 1929, que se coincide con la crisis económica que tuvo ese año, los campos adquirieron una renovada importancia, porque ese año Stalin decidió utilizar el trabajo forzado tanto como para acelerar la industrialización, como para explotar sus recursos, como le dije anteriormente, en el extremo norte, una región que era casi inhabitable en la Unión Soviética, Siberia. Entonces, aquel año la policía secreta soviética comenzó a asumir el control del sistema penal soviético, que empezó a sustraer lentamente los campos y prisiones de todo el país al Poder Judicial. Con el aporte de las detenciones masivas del año 1937 al 1938, los campos entraron en un periodo de rápida expansión. O sea, ya la cuestión de la magnitud impresionante. Ya a finales de la década de 1930, o sea, desde que hizo esta orden, pasaron 10 años. Entonces era posible encontrarlo en cada una de las 12 zonas horarias de la Unión Soviética. O sea, ya eran... Cada provincia tenía un importante número de campos de concentración, superando el número de detenidos, de muertes y el número de campos de concentración, superando muy por arriba los campos nazis. Bueno, los prisioneros trabajaban en casi todas las industrias imaginables: explotación forestal, minería, construcción, manufactura, agricultura, aeronáutica y armamento, y vivían efectivamente casi en una civilización separada, como en un país dentro de un país. De hecho, el Gulag tenía sus propias leyes, sus propias costumbres, incluso su propia jerga, generaba su propia literatura, sus villanos y sus héroes. Vivían en una burbuja tremenda. Les lavaban el cerebro, aparte que lo trataban mal, lo lavaban el cerebro. Entonces llegó un punto que la gente, los sobrevivientes, se rebelaron y tomaron conciencia de lo que estaban viviendo. Y gracias a eso están estos testimonios que lo están viviendo, que se ha guardado a través de los años, pero que mucha parte que afina a estos movimientos se ha dedicado a ocultarlo, tergiversarlo y caer en dobles estándares y en consecuencia. Hipocresías, por así decirlo. Como les decía, los sobrevivientes, muchos de ellos, después de haber sido liberados, los habitantes del Gulag podían reconocer a los antiguos prisioneros en la calle simplemente por la mirada. O sea, se formó una cultura dentro, una filosofía de vida dentro del Gulag, con su mirada, con su gesto, con su costumbre. Esta persona estuvo en el Gulag, yo la conocí, solamente por conocer su mirada. Imagínate. Miren la magnitud de los que quedaron con una crianza, por así decirlo, del Gulag. Hasta el año 1953, año en que murió Stalin, las estimaciones más precisas indican que unos 18 millones, incluso más, podría saberse, de personas que pasaron por este sistema masivo, y cerca de 6 millones fueron enviadas al exilio, deportadas a desiertos de Kazaj o a los bosques siberianos, mucho más al norte. Pero no era un exilio que en busca de las libertades que los iban a proteger, sino que eran legalmente obligados a permanecer en otros pueblos de destierro que también habían trabajo forzado. La única diferencia es que no vivían dentro del cerco, una alambrada. Durante toda la vida se había creído que el Gulag era esencial para el crecimiento económico soviético. Hablo de los
los comunistas, ¿no? Sus herederos políticos sabían que bien los campos eran en realidad una fuente de atraso y una forma de inversión mistificada, por así decirlo. Días antes de su muerte, los sucesores de Stalin comenzaron a desmantelarlo. Muy levemente, muy lento, pero 3 importantes rebeliones, además de numerosos incidentes menores, pero no menos peligrosos, contribuyeron a acelerar ese proceso. Pero, como les decía, muy lento. Sin embargo, los campos no desaparecieron por completo, sino que evolucionaron. Así es, evolucionaron a otro nivel. Durante la década del 70 y comienzo de la década del 80, unos cuantos fueron reestructurados y puestos a funcionar como prisiones para recluir a una nueva generación de activistas, entre comillas, democráticos. O sea, perdón, así, activistas democráticos, nacionalistas, antisoviéticos y delincuentes. Antes de la red, antes de esta red de persecución y exterminio, la red de disidencia soviética y el movimiento internacional en pro de los derechos humanos, esta noticia de los campos pro-estalinistas, porque eso eran pro y post-estalinistas, aparecían con regularidad en Occidente. Entonces, gradualmente comenzaron a desempeñar un papel muy fuerte en la diplomacia de la Guerra Fría. En la década del 80, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y su colega soviético Mikhail Gorbachev hablaron de los campos soviéticos, y solo ya casi la caída del Imperio Soviético en 1987, Gorbachev, que también era nieto de prisioneros del Gulag, comenzó a desmantelar todos los campos para presos políticos. Sin embargo, esto que yo le he dicho, que aunque duraron tantos años como la Unión Soviética, muchísimos más de los 7 años que tuvo la Alemania nazi, y aunque muchos millones de personas pasaron por ellos, muchas muertes, la verdadera historia de los campos de concentración de la Unión Soviética todavía se desconoce mucho. En los colegios, en la historia, en los filmes, en la arte, etc. Los hechos que les expliqué ahora son conocidos por la mayoría de los estudiosos occidentales de la historia soviética, pero no han penetrado, como les digo yo, en la conciencia colectiva occidental. El historiador francés comunista, o no sé si comunista, creo que no, pero es un historiador francés que estudió el comunismo en mucha totalidad, el francés, sí, Pierre Rigaud, decía que el conocimiento humano no se acumula como los ladrillos que forman una pared, que va creciendo regularmente según el trabajo del albañil, sino que su desarrollo, su estancamiento o retroceso dependen del marco social, cultural y político. Entonces, se podría decir que hasta ahora el marco social, cultural y político para conocer el Gulag no está preparado. Es así como en la izquierda y la extrema izquierda, los comunistas occidentales se sucumbían a la tentación de excusar los crímenes de Stalin de un modo que nunca habrían hecho con Hitler, por así decirlo. Los ideales comunistas, la justicia social, la igualdad, entre comillas, resultaban mucho más atractivos, y justicia también, entre comillas, que en Occidente, que la defensa nazi del racismo y la idea del triunfo del fuerte sobre el débil. Aunque la ideología comunista significara algo muy diferente en la práctica. Recordemos que los regímenes comunistas actuales hasta el día de hoy hay un fuerte predominio del poder por sobre el débil, y ese débil es el pueblo y la clase media, que es la más postergada y la que más sufre. Algo muy diferente a lo que fue históricamente en la práctica, hablamos, a los vastajos, los vestigios, por así decirlo, los rasgos intelectuales de las revoluciones americanas y francesas. Bueno, todos estos testimonios, hay libros, grandes discursos, ensayos, escritos que hablan sobre la atrocidad de la Unión Soviética, cómo la Unión Soviética rompió con la Europa desde entonces, desde 1940 a los 60, 70, 80, cómo aquebrantó, dividió la Europa, un clima politizado, muy ideologizado, muy fraccionado, muy polarizado, que está escrito y está dicho en varias personas. Ana Akhtamova, quien fue una disidente que se salvó, sobreviviente de los crímenes del Gulag, familiar también. Anne Applebaum, que es una escritora que escribe un libro que se llama Gulag, Historia de los Campos de Concentración Soviéticos, un libro muy bueno, bien detallado y bien minucioso sobre lo que fue esto.
y también hay una serie de contenidos, citas de obras de Varlam Chamalov, Janusz Bardach, Olga Adamova-Silverberg, Anatoly Chikulin, Alexander Durgun. Bueno, un sinfín de palabras con autoridad y gente que vivió esto. Bueno, espero que les haya gustado el video, le haya servido para informarse de esta tan oculta, como les decía anteriormente, horrorosa y sin nombre parte negra de la humanidad, de este gran poder que tuvo por muchos años el bloque comunista y que reprimió muchas veces a un gran porcentaje y mayoría de gente. Sirve para desclasificar y descifrar estas verdades. Espero que les haya gustado, como les decía, pero su like, su dislike, sus comentarios con mucha buena onda y respeto, qué les pareció, qué otro detalle que les faltó, qué tan aberrante opinen. Debería tratarse de igual manera todo ámbito de violaciones de derechos humanos. Hay que ser más imparcial, más objetivo a la hora de hablar de estas cosas que son tan serias y preocupantes. También espero, por favor, si quieren se suscriben con total humildad, me ayudaría muchísimo, se lo agradecería. Y eso, nos vemos en el próximo video. Adiós, que estén bien.